Muy bien, vamos a comenzar con una palabra de oración, primeramente para volver a encomendarle al Señor esta reunión. Tengo un problema ahora sí ya puedo cerrarla. Tengo las aplicaciones aquí, me están bloqueando la presentación. Listo. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con una palabra de oración. Pidámosle al Señor nuevamente su bendición y su presencia para esta reunión. Padre Celestial, Señor, damos gracias, amado Señor, por la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti y conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos también de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque escucharás nuestra oración, Señor. Una oración que elevaremos, Señor, con un corazón sin engaño, Señor, con temor y temblor delante de tu presencia, Señor, aferrados a tu misericordia, esperando discernir tu voluntad en lo que pedimos, pero también confiando, Señor, en que tú nos darás a cada uno conforme a lo que necesitamos de acuerdo a tu soberana voluntad y a tu propósito en nosotros. Te ruego, Señor amado, también que estés preparando el corazón por tu espíritu y los que estamos aquí presentes, más aquellos que nos acompañan en sus casas por medio de Zoom. Señor amado, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a Marcos capítulo 6, 18, 20. Ahí estamos frenados, por decir así, porque es el texto que nos lleva a otro contexto. Estamos viendo la historia de Juan Bautista, pues en este texto de Juan capítulo 6, versículo 14 al 29, se habla de la muerte de un gran siervo de Dios, Juan Bautista. Pero es necesario resaltar la vida de Juan Bautista. Herodes no es importante, él está en condenación y está recibiendo el pago por sus pecados. Pero nosotros aprenderemos acá de la vida de un buen hombre, de un gran hombre llamado Juan. Entonces, por eso tengo solamente el texto de Marcos, 6, 18 al 20, para seguir enfocándonos en conocer, hermanos, los principios del llamado. El Señor trabaja y cumple su propósito en nosotros de diferentes maneras. Él va a usar muchos medios, muchas formas, pero los principios que les va a exigir a todos, a los que somos llamados, van a ser los mismos. No va a ser para uno diferente, para otro distinto. Los conceptos están en la Escritura y es lo que Juan nos está enseñando. En Lucas capítulo 1, versículo 15 al 17, el ángel del Señor, el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías, el padre de Juan Bautista, y le anuncia una gran bendición. Y le habla del nacimiento de un hijo que él había estado esperando por años y por el cual él había estado orando. Y el ángel le dice a Juan, ¿por qué será grande delante de Dios? Dice más adelante, él no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice también, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso está en Lucas 1, 15 al 17. Pero he resaltado algunos de los subtítulos, digamos así, para entender en cómo estamos enfocados en el estudio. Juan es comparable, digamos así, los principios del llamado de Juan son aplicables a la iglesia y son una manera de comparar cómo el Señor va a pedir de nosotros las mismas condiciones. No de la manera legal, obviamente, porque sería entonces obligatorio aplicar el voto en el cual Juan fue encomendado desde antes de que naciese, ¿no? El voto del nazareno, el voto del nazareo. Solo 3 personas en la Biblia tienen este voto, en realidad. Uno fue Juan Bautista, uno más atrás fue Samuel, y otro fue Sansón, que fueron apartados o encomendados aún antes de nacer. Y el propósito del Señor para nosotros es lo mismo. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 10, nos enseña que nosotros fuimos también apartados por el Señor aún antes de ser formados. Dios tiene un propósito para su pueblo. Cada uno de los que estamos hoy acá, desde el más viejito hasta el más jovencito, viendo a Ivana que está allí juiciosita, el Señor nos tiene y los tiene y la tiene a ella en un propósito santo, también pensando en la nena de Miguel y de Jennifer, que ya está por nacer y el Señor ya también tiene un propósito para ella. Lo que tenemos que entender, hermanos, es cómo
ayudar en cierta manera y llegar a ese propósito santo. Para que el Señor pueda obrar en el caso de Juan el Bautista, para que él pudiese obrar efectivamente en él y también en nosotros, el Señor tuvo que sacarlo de su ambiente, ¿verdad? Para hacerlo verdaderamente siervo, lo tuvo que sacar de un ambiente religioso en el cual Juan fue educado prácticamente. Él debía heredar a su padre Zacarías en el ministerio sacerdotal. Sin embargo, dice Lucas 1:80 que el niño crecía, se fortalecía en espíritu, y hoy vamos a tratar de llegar ahí, cómo Juan se fortalecía en espíritu y en el espíritu también, que son dos cosas diferentes, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Fue necesario que el Señor lo sacara, romper un esquema, para poder llenar en él ese vino, ese odre nuevo que había formado en Juan, poderlo llenar con el vino nuevo de la gracia, y también con una predicación poderosa, llamando al arrepentimiento. El llamado del Señor a todo el mundo, a todo ser humano, a todo el género humano es el mismo siempre: arrepiéntanse, reconozcan la autoridad del Señor. Tanto para los niños que están por nacer, como Dania, y como Ivana, que ya nació, el Señor va a exigir en su momento el mismo requisito: arrepiéntase, porque es necesario el arrepentimiento para poder llegar al reino de los cielos. Muy bien, entonces, hermanos, el Señor nos aparta para sí mismo. Él dice para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, eso se llama como santidad, ¿no? Y la santidad no es la ausencia de pecado. La santidad significa que el Señor nos aparta exclusivamente para Él. Espero en el Señor que ustedes estén entendiendo estos conceptos, porque a partir de entender el concepto de santidad, de que el Señor nos aparta para algo, nos corresponde a nosotros el siguiente paso, que es consagrar, entregar, entendiendo que hemos sido apartados por Él para un propósito eterno. Nos corresponde a nosotros consagrar. ¿Y de qué manera nos vamos a consagrar? Entonces, hermanos, tanto como Juan, la iglesia ha sido llamada y ha sido escogida. Eso está en Efesios y en otros textos de la Escritura: Colosenses, Corintios y Romanos. Muy bien. Vamos a ver este texto, esta frase de no beberá vino ni sidra, porque habían unas condiciones. En Juan se dice en Lucas capítulo 1, versículo 15 al 17, empezando el verso, que uno de los requisitos de Juan era: no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, esta frase, vamos a tratar de entender los tres conceptos para aplicarlo a nuestra vida de iglesia, que también los vivía Juan. Un concepto de consagración. Y era un voto voluntario también, pero como dije, solamente 3 hombres fueron exclusivamente apartados desde el vientre antes de nacer para una labor especial de parte del Señor. Bueno, nosotros también no somos, no vamos a recibir nuestro llamado a los 10 años, a los 20 años de conocer al Señor. Desde el momento en que hemos recibido al Señor y pasamos a una nueva vida, el llamado a la consagración se nos pide. Ya el Señor espera que nos demos a Él. Porque Él dice en 1 Corintios, por precio fueron comprados, fuisteis comprados. ¿Qué dice después? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Y cuál es de quién? Del Señor. Hermanos, ustedes, nosotros valemos un precio tremendo, un precio glorioso, un precio inmenso, que fue la vida, la sangre y el sacrificio, el recibir la ira de Dios de parte del Hijo de Dios. Por eso el Señor es muy celoso para aquellos que no atienden el llamado de Dios y que en verdad no perseveran, que persisten en su pecar y que, llamándose entre comillas hijos de Dios, aún siguen pecando. Es imposible, es antinatural, hermanos, que una persona que se llame hijo de Dios peque y no sentir que está pecando, peque y no ser contristado por el pecado, peque y que no le importe el pecar. Es imposible. Si alguno de acá, o en caso mío, en algún momento lo llego a hacer, yo no soy hijo de Dios. No lo soy, porque es imposible no estar pecando y no sentir el peso del Señor sobre la conciencia, sobre el alma, sobre nuestro espíritu. Entonces, este texto de no beberá, o esta condición de no beber vino ni sidra, ¿está en dónde? ¿Se acuerdan que ya lo mencionamos? En el contexto de la muerte de 2 jóvenes impulsivos que se atrevieron a ofrecerle al Señor algo que Dios no pidió, que fue fuego extraño. Por eso en Levíticos 10, 1 al 7, se menciona este texto y más adelante se reafirma para aquellos que hacen un voto voluntario al Señor por un tiempo determinado, llamado el voto del Nazareno o Nazareo.
pero en realidad eso también implica responsabilidad, implicaba sacrificio e implica también un compromiso estricto delante del Señor. Entonces vamos a ver esto, dos cosas de las cuales Juan se tuvo que hacer responsable, porque dos características de todo hombre y mujer lleno del Espíritu Santo, perdón, llamados al ministerio de la consagración son esas: no beber vino ni sidra y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa no beber vino ni sidra? Vamos a verlo a continuación. Juan creció, vamos al verso de Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Vamos a ver hasta ahí, si el tiempo lo permite. Literalmente, si leo lo que tengo en mis notas, me gasto 30 minutos leyendo, pero el Señor está guiando mi disertación a ustedes y mi enseñanza, y a veces me quedo en una sola frase y se me va el tiempo ahí, por eso hemos alargado. Pero lo importante, hermanos, es aprender lo que el Señor nos quiere mostrar para vivirlo. No simplemente era llenar nuestra mente de un conocimiento que, si no se vive, es falso, es mentiroso, es hueco, es vacío, no sirve, es inútil. Es semilla sembrada en tierra árida, semilla sembrada en espinos. La palabra es ahogada, no sirve. Entonces dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu, que la obra personal de Juan, recuerden, ahí está en minúscula, y también le añadí una parte más porque tiene que considerarse ese aspecto. Juan creció y se fortaleció en espíritu, que es su obra personal, lo que él hace hacia sí mismo, y en el espíritu, eso tiene que ver con Gálatas 5, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y andar o fortalecerse en el espíritu con mayúscula es la obra personal de Dios. Entonces Dios va a trabajar de dos maneras: como usted trabaja en su consagración y como él trabaja a través de su consagración. Pero todo eso va a ser probado de una manera. En el caso de Juan, fue probado en el desierto. Lucas 1:80 dice, el niño crecía, se fortalecía en espíritu y en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, el voto de consagración, para que ustedes se tengan esto en sus corazoncitos, mis queridos hermanos, y lo tratemos de vivir ahora más que nunca, variaba según el tiempo de la consagración. O sea, algunos se consagraban al Señor por un tiempo determinado haciendo un voto. Y tenía condiciones, tres condiciones en realidad: no beber vino ni sidra, eso está en número 6:8, no beber vino ni sidra, no pasar navaja sobre su cabello, no tocar cuerpo muerto. Tres cosas. Uno era una disciplina personal. Dos, una manifestación visible, que es no pasar navaja sobre su cabello. Tres, santidad. Porque el número 6:8 dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Nosotros, al ser consagrados por el Señor, al habernos apartado, somos santos. Y en realidad, de cierta manera, vamos a aprender cómo se aplica esto a nuestras vidas. Juan se fortalecía en espíritu. Eso es madurez. ¿Cómo crecía Juan en su madurez? ¿Cómo crecía él como persona? ¿Cómo crecemos nosotros ahora como hijos de Dios? Fortalecernos en nuestro espíritu, hermano, significa confiar que la gracia del Señor y el poder de Dios nos sostiene. Eso se llama fe. Desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Eso se llama obediencia. Y proponernos en nuestro corazón, ya sea individualmente o colectivamente, ser cuidadosos, hermanos, y obedecer los mandamientos del Señor y ordenanzas del Señor. Eso se llama consagración. Entonces hay tres aspectos. Todo esto sumado se llama santificación. La santificación entonces comprende tres cosas: la fe, la obediencia y la consagración. Santificación es el proceso en el cual crecemos para ser cada vez más santos al Señor, como el Señor es. Recuerden, ser santo significa apartado, no decir que no peque, no, porque pecamos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor ha dado las herramientas para nuestra restauración si pecamos. Sin embargo, nuestra responsabilidad es que Dios nos ha llamado a santificación, a perfeccionarnos, a ser cada día más ¿a quién? ¿Parecernos más a quién? ¿Ser más como quién? Como Cristo. Para eso es necesario, como dice Colosenses 2, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, fortalecernos en espíritu significa crecer en el conocimiento. Lo que estamos haciendo ahora, hermanos, lo que hacemos cuando nos reunimos para abrir la palabra, toda reunión del pueblo de Dios debe tener palabra. No hay que reunirnos a jugar, eso no sirve. No hay que reunirnos a contar chistes, que en su momento puede ser agradable, pero eso no sirve. No vamos a reunirnos a hablar de política, de otras cosas. Eso no edifica. Nos reunimos a hablar la palabra de Dios.
Esa es nuestra tarea. Y si usted en algún momento dice, qué aburrido es, analice su fe. Si usted en algún momento está pensando, uy, no, otra vez Biblia, analice su fe, mi querido hermano, porque su fe no es la correcta. Si usted está, una característica de un hombre y mujer de Dios no es solamente que crece en la fe, sino que también le gusta comunicarse con aquel que ama. O sea, le gusta orar. Si a usted no le gusta orar, analice su fe. Si usted evita orar, analice su fe. Entonces, hermanos, fortalecernos en espíritu significa crecer en el conocimiento, la fe, el consuelo a través de la palabra en medio de dificultades y tentaciones. Sabiduría también, ¿para qué? Para entender que la vida que tenemos y disfrutamos como un cuerpo, eso en la comunión y en el servicio, significa acercarme a él de la manera correcta, bajo sus condiciones. Hermanos, recuerden que nos estamos acercando ante un Dios santo. Las condiciones las pone él, no usted. Usted no llega al Señor como le da la gana, perdóneme en esa expresión, cuando quiere, como quiere y a la hora que quiere. Usted llega a él bajo las condiciones de Dios. Y si usted no llega con el corazón correcto, todo lo que le entregue al Señor, todo lo que yo le entregue a Dios, no sirve. Por eso el Señor juzgó a dos jóvenes, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó con ellos? Perdón, murieron. ¿Qué dice más adelante? Sus cuerpos fueron sacados para ser enterrados. Hermanos, yo a través de muchos años, en cierta manera, hemos tenido que sacar personas muertas de la congregación. ¿Cómo así? Sí, el Señor ha ejecutado juicios en la iglesia del Señor aquí en Santa María. ¿Y de qué manera? Sacamos muertos, personas que han destruido sus vidas, jóvenes que han desbaratado su juventud al tomar las decisiones incorrectas, hogares destruidos, hogares muertos que se han desbaratado por infidelidad o por diversas circunstancias. ¿Qué más? Hay tantas personas que a través de los años hemos tenido que ver que han muerto porque han ofrecido al Señor lo que no era correcto y han tenido que ir, se fueron, murieron espiritualmente hablando, obviamente, aunque sin saber en qué momento el Señor también aplicará su juicio de muerte literal. Romanos 8:5, ¿qué dice, hermanos? Los que están dominados, lo leo en la Nueva Traducción Vivientes, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿piensan en qué? Cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿piensan en qué? Las cosas que crean en eso. Algo que me impactó esta semana, porque me he estado preparando y estoy preocupado, asustado, tensionado, pero a la vez gozoso en cierta manera, es lo que el Señor me mostró en cierta forma, y no es por el momento de la preparación para el campamento en Villa Leiva, sino porque así debe ser para nosotros siempre. De pronto lo hemos descuidado. ¿Cómo estamos dedicando al Señor ahora? ¿Qué escuchamos nosotros en el día? ¿Verdad? ¿Dónde nos metemos? Redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, los que se usan para de ahí recibir mi alimento espiritual. ¿O está usted viendo la última película de moda, la última novelita de moda, solamente para distraer su tiempo? Tenga cuidado, hermano. Si estamos en verdad gastando un tiempo que es del Señor, llenando nuestra mente de basura. Obviamente, no seremos perfectos. Tenemos que enfocarnos cada día más, dice acá, dominando esa naturaleza pecaminosa, como pensando en las cosas, como dicen en Romanos 8:5, que agradan al Espíritu. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, no te angusties, yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso significa, hermanos, que el Señor está haciendo la obra en nosotros. Eso es fortalecernos en espíritu, de mi espíritu humano, ¿no? De mi espíritu humano. Pero obviamente con la labor del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué significa no beber vino ni sidra? Importante la frase, ¿cierto? ¿Qué tal que la aplicáramos literalmente? Pero sí se aplica literalmente. Los ancianos no deben ser dados al vino. Los diáconos no pueden ser dados a mucho vino. Las ancianas que dicen Tito, no dadas al vino, no sean calumniadoras, sean honestas, irreprensibles. Esas son las condiciones que están para diáconos, hombres y mujeres, en Tito y en Timoteo 2. En Timoteo 1, capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Hermanos, también pide, no dados a mucho vino. ¿Pero qué significa esto? Dice, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este voto nazareno, hermano, nos enseña para la iglesia, para nosotros, los que están en Zoom allí escuchando, para los que estamos aquí presentes, que el servicio, hermanos, va de la mano con la consagración y la santidad. Tres cosas. El servicio va de la mano. Primeramente debemos consagrarnos
antes de servir. No es servir para consagrarme. Ojo, no es que sirvo para consagrarme. Me consagro y después sirvo. Y tiene que haber santidad. ¿Qué quiere decir santidad? ¿Que no peco? No, que me aparto para el Señor y me enfoco porque es para el Señor, es mi voto, es mi contrato verbal con Él, no Señor. Como uno que dijo, Señor, iré hasta la muerte por ti. Ay, pero, mire que el Señor me ha pedido, Satanás me ha pedido para zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que rogar por nosotros? Cuando le hemos dicho, se nos ha hecho la boca agua ofreciéndole nuestra vida, nuestro tiempo, ofreciéndole nuestras capacidades, nuestra economía incluso, y hemos sido mentirosos con Él, faltando a nuestra palabra. No hemos cumplido. Entonces, mediante este compromiso personal en nuestra vida como hijos de Dios, podemos experimentar ¿qué? La plenitud del Espíritu. Porque el Señor capacita, hermano. Está en 2 Timoteo 2:19, 20 y 21, algo así que está. 2:19 y 20. Ahí está. El Señor, cuando nosotros quitamos aquellas cosas que nos estorban, definitivamente el Señor nos va a llenar. ¿Por qué? El vacío no existe, recuerden. Si quitamos aquello que estorba al Señor, ¿qué hace el Señor? Deja vacía nuestra casa. El Señor la llena con su presencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nosotros el Espíritu de Dios. El Espíritu está ahí, no se va, no se ha ido, no se irá nunca, pero Él sí necesita tener el camino libre. No haya nada que le impida, que lo contriste, que lo apague o que se le resista. Levítico 10:9 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestra generación. ¿Por qué el vino? El efecto del vino en las personas. ¿Qué hace el efecto del vino? ¿Qué hace el vino en exceso? Bueno, tomar un vino para Timoteo tomaba, no es dando la explicación correcta, porque el vino no significa no tomar vino. Realmente significa no se emborrachen, obviamente, pero no creo que acá alguno de ustedes sea tan débil para tomarse la botella, una botella de vino y solamente para buscar caer borracho. Eso sería un pecado de adrede, ¿no? En los países europeos, sobre todo en Italia, Francia, hay países donde es natural, normal beber el vino en su cena, en su comida, en su almuercito, ayuda a la digestión. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué hace el efecto del vino en las personas? Perdón. ¿Qué afecta cuando usted está pasado el vino? Cordura. ¿Qué afecta? Sobriedad. ¿Qué afecta? Discernimiento. Por eso dice en el Salmo 104:15, el vino que alegra el corazón del hombre. Y dice en Proverbios 31:4 y 5, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Qué significa realmente haciendo la aplicación espiritual de no beber vino ni sidra? Tiene que ver con aquellos clases, aquellos deleites, aquellos gustos de la carne, hermanos, que van a ser un impedimento para el servicio, la consagración. Aquellas cosas que aparte del Señor nos producen cierta alegría. ¿Cómo qué? ¿Qué otras cosas aparte del Señor nos producen alegría? Que no es malo, digamos. Dígame en un ejemplo rápido. Aquellas cosas que nos producen alegría, que en verdad nos producen gozo, puede ser. Un buen partido de fútbol nos produce alegría. Aquellos que les gustan el fútbol, salir con los amigos, con las amigas, eso produce alegría, ¿verdad? Trae paz. ¿Qué otra cosa nos produce alegría? El nacimiento de la nieta, muy bien, dice Luz Marina, le va a producir alegría, pero yo me quiero enfocar más en algo que nosotros estemos haciendo, que nos produce alegría. Bueno, esperamos con gozo que en el Señor en estos días, en estos días ya, porque yo, pobre Jennifer, cansadita ya con esa barriguita ahí, con esa nena esperando salir. Pero ¿qué otras cosas nos producen alegría? ¿Pero cuáles? Son aquellas alegrías que pueden marchar nuestras vestiduras, hermanos, que nubla lo santo en nosotros, placeres que nos apartan del Señor, no malos en sí mismos en realidad, sino por el efecto que causan en nuestra consagración. ¿No? Que, Señor, bueno, listo, sí, cantar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, pero hay unos que conocen más el vallenato que el himno que cantamos, ¿cierto? O se la pasan, bueno, y escuchar de pronto por cultura, por ejemplo, Daniel, que siendo costeño le puede tal vez gustar el vallenato, o de pronto aquí nos gusta ese estilo de música, pero si eso nos va a robar el tiempo de Dios, robar el lugar de Dios aquí y acá, hermanos, ya es pecado. Eso es vino y sidra, eso es lo que quiere decir. A los ancianos y diáconos, a las mujeres siervas se les exige no daos al mucho vino por las mismas razones. Aquellas cosas que nos producen alegría, o de pronto aquellas cosas que relax. Mire, usted llegó cansado del trabajo, ¿para qué voy al culto? Igual me conecto por Zoom, está bien, ¿no?
para los que están lejos. Zoom solo es para los que están lejos, porque los que estamos cerca aquí en el local, en el sector, en la zona, no digo yo, lo dice el Señor, congreguémonos, hermanos, es nuestra tarea. Ahí se ve cómo perseveramos, eso era en Hechos 2:42, y los que creyeron fueron bautizados, se añadieron aquel día 3,000 personas a la iglesia, y empezó la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les dijo háganlo? Fue natural, es el Señor en ellos natural, y eso mismo debe pasar con nosotros. Consagración y separación para Dios, eso significa no beber vino ni sidra, ¿verdad? ¿Qué más significa? Pureza y santificación. ¿Qué más significa? Control de nuestros deseos. El vino puede afectar el juicio y la conducta de las personas. En la pureza y santificación, el vino y la sidra simbolizan alegría y placer terrenal. La abstinencia representa el deseo de evitar todo lo que pueda contaminar nuestra relación con Dios. Qué bueno sería, hermanos. ¿Qué pasaría si todo, nunca lo hemos hecho, jamás en mi vida de iglesia aquí en Santa María hemos hecho eso? ¿Qué pasaría si todo un día nos consagráramos y separáramos al Señor de manera colectiva? Por dar el ejemplo, o personal, aquí en la comunión. Vamos a apartar un día, y es solo un ejemplo que se me viene a la mente. Qué hermoso sería empezar un día, digamos un domingo, 8 de la mañana hasta donde alcance, pero solo para el Señor. Vamos a tener la cena, vamos a tener comunión, vamos a compartir oración, vamos a compartir la palabra. Consagrémonos al Señor un solo día. ¿Qué pasaría si nos alejáramos de los placeres del mundo? Vea que necesito el descanso el domingo, sacrificando de pronto algo que sí creemos merecer, pero que si le entregamos al Señor va a ser como dice en Efesios 5:1-2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nos entregamos a nosotros mismos para el Señor, eso es un sacrificio de olor fragante. Pureza y santificación, por ejemplo, 1 Juan 3:3, que dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Eso se llama consagración. Vino ni sidra, en el ejemplo que estamos viendo. 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes de pecados ajenos, consérvate puro. Hermano, por ejemplo, a mí me toca donde yo mucho trabajo mucho en la cola. Bueno, ya no es tanto. Antes, al principio, tal vez yo ya marqué la línea y cuando me vienen con temas así un poco escabrosos y pesados, yo rápidamente lo dirijo al Señor. Tal vez cuando se han dado cuenta que soy ya cristiano, ya me evitan más. Pero muchos compañeros vienen con la maldición en la boca, con la grosería por delante, con la mala intención. Entonces uno tiene que hablarles firme, mostrando que hay una diferencia, hermanos. No participar de pecados ajenos. Tengamos cuidado con eso. Sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y también no beber vino ni sidra es prepararme. Me voy a preparar para el sacrificio, la abstinencia. Por ejemplo, algunos lo llaman ayuno. Eso también hay que hablarlo. Un ayuno voluntario, un ayuno que es personal. No es un ayuno obligatorio como la ley exigía, pero debe ser un sacrificio donde yo me dispongo a dejar ciertas cosas que me producen de pronto dormir, el sueñito, o cositas así, ¿no? Ejemplos, o salir a caminar porque se canta, no. Centrado en la oración, hermano, enfocados en el Señor. ¿Qué pasa si hacemos esto, hermano? ¿Qué dice Colosenses 2:19? Dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, la coloqué cortada. Entonces dice, hablando Colosenses 2:19, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Efesios 4:16, de que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? Los desiertos, el Señor va a traer situaciones, va a traer dificultades, va a traer pruebas y los sacrificios para prepararnos ante Él antes que ante los hombres. Recuerden, lo que hacemos es para el Señor, no para cumplir una función religiosa de iglesia, que es que si no lo hago me miran mal, que es que si no voy, no voy. No, hermano, debe ser natural. Mejor no venga. Si no va a venir con el corazón correcto, ni venga por acá, no contamine la comunidad. Quédese en su casa, haga lo que usted quiera en su casa. Pero si usted viene con el corazón dispuesto, todo eso va a sumar a la comunión delante de nosotros. Entonces, el Señor va a utilizar esas maneras de ciertas dificultades, pruebas, nuestros sacrificios,
para prepararnos ante Él. ¿Cómo? Para que lleguemos también con Juan a ser grandes delante de Él. Dice 2 Timoteo 2, 19 al 21. Hermanos, miren, si sobrevivimos a las pruebas que Dios ha puesto en el camino, vamos a mostrar lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Mis intenciones, mis propósitos. Si en verdad nos hemos apartado para el Señor, si en verdad nos estamos santificando, si en verdad estamos buscando al Señor, si en verdad nos consagramos al Señor en su momento, en su voluntad, nos saca allí y nos va a usar. Dios no trabaja en vano, recuerden. Dios no trabaja en mano. Él es un buen negociante. Él no va a arriesgar su inversión con nosotros. Él sabe en quién invierte. Él es un buen, produce. Por eso Él espera que nosotros produzcamos, rindamos. Eso fue lo que vimos en Mateo 25 con la parábola del siervo injusto, siervo infiel. No es la parábola de los talentos, es la parábola del siervo infiel. Dios, el Señor, le entregó unas capacidades, le entregó algo para que Él rindiera. No rindió, no lo multiplicó y el Señor lo juzgó. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer esto. Por eso cito 2 Timoteo 2, 19 al 21. Pues el fundamento del Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Verdad conoce el Señor su corazón? ¿Puede usted hoy alzar su mano y decir, yo soy conocido por Dios? Y apártese. Ahora, si usted entiende esta verdad, si para usted esto es verdad, para nosotros es verdad, ¿qué es lo que sigue? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. 4 cosas que va a hacer usted. Mira, instrumento para honra. ¿Honra de quién? Del Señor. Siempre el Señor. Primeramente el Señor. Únicamente el Señor. ¿Qué más? Santificado, apartado, útil y dispuesto. Mire, cuando falta una de estas cosas, la vida, el servicio de los hermanos está fallando. Los que servimos debemos mostrar esas cosas. No soy yo, es Cristo, hermano. No estamos aquí para exaltar al hombre, es Cristo. Honrar al Señor, glorificar al Señor. Segundo, santificado, nos apartamos, sacrificamos, estamos dispuestos al sufrimiento por causa de la obra del Señor, por causa del crecimiento de la congregación, por causa de la edificación del pueblo de Dios. ¿Qué más? Útiles, quiere decir que damos rendimiento al 100, al 30, al 60 o al 100%. Y dispuestos, no hay que rogar, hermano. No hay que estar insistiendo, vengan, reúnanse, oren. Y algunos hermanos se chocan porque uno los dice, no, vamos a orar a tal hora. Y como que no les gusta que se les cite a orar. Como que no, les parece que eso es como una imposición, un legalismo. Allá ustedes, hermanos, allá ustedes. Yo en el caso, dando el ejemplo, oraré con los que vengan cuando uno cita para una oración sincera, temerosa y poderosa también delante del Señor. En estos últimos minutos, la otra condición de los nazarenos era no cortarse el cabello, ¿no? El Señor manifiesta de formas externas cambios en nuestro interior. En los nazarenos era no cortar su cabello. En nuestros días, como dije, ver a un hombre mechudo es el hombre deshonroso dejarse con el cabello. Y uno ve unas imágenes en la calle que uno cuando los ve dice, ¿será hombre, será mujer? Por el caminado, parece que es hombre, pero después resulta que no es hombre, es una niña. Y de pronto uno ve a otro caminando, esa es una niña. No, es un hombre. Hay un cambio, hermano. Hoy en día eso es degradante, pero en tiempos del Señor, cuando la persona tenía el pelo sin cortárselo, era visto como un hombre santo. Ese es un hombre que hizo un pacto con Dios. No cortaba su cabello, no bebía vino y sidra, o sea, se veía que estaba consagrado. Y también preguntamos, hermanos, ¿qué tenemos en nosotros? ¿Qué señales tenemos en nosotros que nos hace diferentes? ¿Qué nos distingue? Nuestra manera de hablar, de comportarnos, de vestirnos, de relacionarnos. ¿Cómo somos en todo, hermano? Verdaderamente, dése usted la respuesta. Yo solo puedo hablar por mí y no puedo juzgar a los que hablo, a los que veo, no puedo juzgarles, porque cada uno de ustedes dará cuenta a Dios de sí mismo. Pero sí es bueno que estén otros viendo en nosotros la señal de Cristo. ¿Qué dicen las personas que nos rodean, nuestros familiares, amigos, vecinos, los mismos hermanos? ¿Ven en nosotros señales visibles de consagración? Dice en
Levíticos, todo el tiempo, perdón, número 6 es, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Voy a terminar con este caso muy interesante. 2 minuticos nomás, porque no puedo irme sin mencionar el caso de un consagrado a Dios. Miren, porque era no beber vino, decir, absténgase de los placeres mundanos, absténgase de eso, rehuya esas cosas que lo alegan, huye de las pasiones juveniles, conságrese al Señor, es tiempo, hermanos. Segundo, no corte su cabello, que tiene que ver, no que literalmente no lo cortemos, no, que muestra en nosotros que en verdad nos hemos consagrado, que muestra, que ven las personas como una señal visible. Pero también interesante esto, que un hombre de Dios, digo de Dios, pero fue un desastre como hombre de Dios, Sansón. Vamos en Jueces 14 y vemos solo este texto, porque una de las características de aquel que se consagra es apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, ¿qué significa apartarse? ¿Qué significa apartarse? ¿Qué significa apartarse? A ver. ¿Perdón? No, pero ¿qué significa apártese de iniquidad? Consagrarse, pero ¿qué significa el término apártese? Porque es un verbo, aquí es un verbo. Apártese de iniquidad, una acción. Aléjese. Ni esté cerca, hermanos, exacto. Ni esté cerca. A veces nos gusta estar con los impíos, bueno, porque nuestro trabajo toca, pero no comparta con ellos sus charlas, no comparta con ellos sus groserías y sus inmundicias, ni siquiera de por el sector, váyase por otro lado. La palabra huye de las pasiones juveniles que está en Timoteo tiene 3 conceptos. Huye es, usted va y ve el pecado, usted se devuelve. 2, usted va andando y ve el pecado, usted se desvía. 3, usted está en medio del pecado porque lo coge sorpresa, corra, no espere. No comparta, no dañe su santidad. Y vamos a Jueces para terminar. Solo 5 minutos, hermano. El cuerpo muerto habla del pecado y las consecuencias del pecado. El cuerpo muerto. Veamos el caso de Sansón, quien fue apartado por el Señor, pero que toda su vida Sansón manchó y dañó el llamado de Dios para él. Sansón fue el desastre de lo que no debemos ser como consagrados al Señor. Juan 14, 8, 9. Volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, él pide una mujer, ¿no? Y le dijo a sus padres, consígame una esposa. Y volviendo en el contexto, ¿no? Estoy resumiendo, pero vamos a solo el verso 8 y 9. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Recuerde que él mató a un león con sus manos, ¿se acuerdan? Y él se fue a buscar, pidió a sus padres, o vamos a Jueces, pidió a sus padres que le buscasen una mujer. Jueces 14, ya lo tengo acá, pero solo para darle la idea correcta, pero usted ya la conoce. Jueces 14, 8 al 9. Dice, descendió pues, fue en el 7, y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, buscó novia Sansón, y volvía después de unos días a buscar su novia. Sansón era una que le gustan las filisteas, era un consagrado malo. Algunos de nosotros, algunos de ustedes les gustan los filisteos o las filisteas, ¿no? Eso es lo que significa en cierta manera el término. Y Sansón volvía, dice, para tomarla, verso 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Resalto la palabra apartó. Y aquí que el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo, resaltó la palabra tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo en el camino, resaltó la palabra comiéndolo. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, les dio, resalto esta palabra, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Recuerden, aquí está la enseñanza. Sansón había matado a este león. Días después, vuelve a él. Y como apartado de Dios, hermanos, él sabía que no podía acercarse a cuerpo muerto. Él lo sabía. Sansón sabía que allí había un cuerpo muerto, cuerpo de un león. ¿Por qué entonces se apartó del camino? Usted puede estar en el camino hoy. Yo puedo estar en el camino hoy. Pero eso no garantiza que mañana estemos en el camino. Cualquier cosa nos puede llevar a apartarnos del camino. ¿Entienden el ejemplo? Sansón sabía, ustedes, estamos llamados a no tocar cuerpos muertos. Pero ¿quién llamó a Sansón a que se apartara del camino? Fue su decisión. Y dice, Sansón se apartó del camino. ¿Por qué? Porque su intención de antemano no era la correcta. Primero se apartó del camino. ¿Se apartó para qué? Dice, para ver el cuerpo
muerto del león. ¿Qué tenía que ver él ahí? Nada. Él no sabía todavía que la miel estaba ahí, no sabía que el panal, él solo vio el cuerpo muerto. Y el Señor le dijo, no lo toque, no se acerque. Y él lo hizo, no le importó. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Dios dice, no compartan y lo hacemos para ver, porque el mundo nos atrae, hermano. ¿Y qué pasó con Sansón? Se acercó y vio que había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y entonces no había la chocolatina o el bocato, el dulce, ¿no? El dulce era la miel y él ve el panal de miel y ¿qué hace? Lo toma en sus manos. No le importó ni el olor del muerto. Tomó el panal o tomó la miel en sus manos y se fue como triste, se fue aburrido, creo que se fue feliz comiendo su panal o comiendo su miel. Ver, hermanos, ¿qué tenía él que ver? Nada. Mire, hermanos, como Job hizo pacto con sus ojos de no ver a mujer joven, en cierta manera. Hemos hecho pacto con nuestros ojos, hermanos. Significa hacer un compromiso con Dios de no mirar a otras personas con malos deseos o intenciones pecaminosas. En el caso de Job, él no hizo pacto con sus ojos. Él vio algo, es cuerpo muerto, no de oír. Ah, pero hay algo ahí y se acercó. Porque, hermanos, hacer pacto con nuestros ojos también significa defender integridad y pureza moral, no solamente con intención sexual, que es lo que dice Job en Job 31:1, sino que es aquellas cosas que vemos que van a dañar nuestra integridad y nuestra pureza. Lo que vemos en YouTube, o lo que vemos en Facebook, o lo que vemos en las novelitas turcas, que ahorita están de moda, por ahí veo mucha publicidad en la calle, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted aprende de esas novelitas turcas? Basura. ¿Qué es lo que aprende usted cuando se mete a YouTube para ver lo que no es correcto? Basura. Estoy inscrito en una página de un cristiano, buen cristiano, pero él no sé cómo se levanta los videos, pero él muestra cientos de videos. Él tiene ya una serie, y el nombre me acuerdo ahorita, de casos de horribles en la iglesia, pastores, cultos, formas de culto, aberraciones doctrinales. Y a mí me da una vergüenza nomás verlo. Él lo trae para ilustración y la enseñanza bíblica, pero ve uno unas barbaridades, hermano, de la gente en iglesias cristianas que son horribles. Y la gente va y ve iglesias llenas, ¿viendo qué? Viendo novedad, viendo carne, viendo malicia, viendo porquería, pero del Señor nada. No han hecho pacto con sus ojos de ver lo correcto, porque hacer pacto con nuestros ojos es un llamado a ser cuidadoso con lo que vemos, cómo respondemos con lo que observamos. Y esto se adquiere, se tiene que ver con las otras partes de nuestra vida. Sansón no lo hizo, ¿verdad? No ir a ver los muertos, hermanos, o los muertos. ¿Dónde están los muertos? Mira allá. Los que están muertos en delitos y pecados. Sansón vio algo deleitoso en medio del cuerpo muerto. ¿Qué fue? La miel, ¿verdad? Dulce, delicioso. Así es el mundo corrompido, hermanos, muerto. Pero en medio del mundo muerto hay cosas deliciosas que nos incitan a tomarlas, ¿verdad? Por eso debemos ser cuidadosos con aquellas cosas que son deliciosos o deliciosas a nuestros ojos. Como dice en 1 Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del cuerpo muerto que se llama el mundo, hermanos. Aparentemente inofensivas, aparentemente no peligrosas, pero que van en contravía con el carácter del Señor en nosotros. Lo último, y tomándolo en sus manos, fíjense ese Sansón, y así somos nosotros, seamos correctos en reconocerlo, y esto nos debe llevar al arrepentimiento. Así somos nosotros, hermanos. Nos gusta ir y buscar en medio de la podredumbre del mundo el dulce que él ofrece, los deleites de ese mundo. ¿Y qué hace Sansón? Los tomó en sus manos, no le importó untarse olor de muertos. El león ya le iría oler y tagusanado de pronto, y no le interesó, cogió la miel. ¿Y qué más hizo? Miren lo que hizo. Y así somos nosotros también de miserables, hermanos. Y es dura esa palabra, pero es verdad, somos malos. Y fue Sansón, dice, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también de ellos que comiese. ¿Y qué hizo? Ay, encontré la miel en medio del cuerpo muerto. Dice, no les descubrió que ha tomado de aquella miel del cuerpo muerto. Porque así somos nosotros, hermanos. Venimos contaminados a la iglesia, contaminamos a los demás. Y no decimos, o alguno de ustedes se atreve a decir de que llegó hoy contaminado el cuerpo muerto, que nos contaminamos hoy. Yo hoy me contaminé y antes de estar acá tuve que pedirle al Señor limpieza. Pero yo no quiero contaminar a nadie, yo no quiero dañar ni influir en la vida de ustedes. Ojo con los pecados ocultos, hermanos, esto no es un juego. Si ustedes llegaron acá o los que están en Zoom, que no estén acá, pero es como si estuvieran cuando nos veamos, traen pecado,
porque o porque cogieron el dulce del cuerpo muerto, cuidado, hermanos, solamente eso. Porque dice, él muy miserablemente, hipócritamente, alcanzó a su padre y a su madre y les dio también que ellos comiesen. A veces nos gusta, para aplacar nuestra conciencia, que los demás participen de nuestros pecados, hermanos, para en realidad como bajarle un poquitico a decir, en realidad no fue solamente mi culpa, ¿no? La culpa de todos. Pero como somos un cuerpo, hermanitos, la más pequeña contaminación en cualquier parte del cuerpo contamina la totalidad de nuestro cuerpo. Mis amados hermanos, vamos a terminar en este momento acá con el estudio.